Buenas tardes para todos. Me han dado el privilegio de compartir unas palabras con ustedes en la tarde de hoy y he titulado este pequeño mensaje Tu esperanza es la esperanza que el mundo necesita. Y quiero leer en esta tarde desde nuestra versión TLA, traducción en lenguaje actual. Así que voy a compartirles la lectura. Romanos capítulo 8, versículos 18 al 21. Dice, estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. El mundo entero espera impaciente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos, pues todo el mundo está confundido, y no por su culpa, sino porque Dios así lo decidió. Pero al mundo le queda todavía la esperanza de ser liberado de su destrucción. Tiene la esperanza de compartir la maravillosa libertad de los hijos de Dios. Déjenme mencionarles inicialmente que luego de la Segunda Guerra Mundial el mundo entró en una gran crisis económica y social y en un gran desánimo debido a esa guerra. El mundo se encontraba en la cima de su progreso, la razón, la ciencia eran las reinas y era el mundo más desarrollado en ese momento y aún así con todo ello no pudo evitar llegar a una guerra mundial, una guerra vergonzosa donde se exhibió la máxima crueldad del ser humano con una sofisticada forma de exterminar a más de 6 millones de personas y la bomba atómica que fue lanzada sobre Hiroshima y Nagasaki, que destruyó más de 600,000 personas. Esta realidad trajo una gran crisis a todos los ámbitos, la ciencia, la filosofía, la economía. El mundo entero entró en una gran crisis existencial por la desconfianza que generó aquello que el mundo le daba seguridad. Y en ese escenario de desánimo aparece uno de los teólogos más importantes del siglo XX, llamado Jürgen Moltmann, un alemán, y propone una teología llamada la teología de la esperanza. Y esta teología, a través de esa teología, Moltmann se da cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo había quedado sin norte. Así que él entra a estudiar la Escritura, se centra en la escatología y allí en la certeza de la segunda venida de Jesucristo. Para Moltmann, la segunda venida es tan cierta que es lo más seguro que tiene la iglesia y por ello al mundo debe darle esperanza. Así que si Jesucristo regresará como Rey y Señor para cambiarlo todo, y eso es lo más cierto, podemos y debemos trazar como iglesia un horizonte de esperanza en el presente. Y para Moltmann no se trata solo de proclamar que el reino de Dios vendrá, sino cómo construir ese reino de Dios que ya ha venido y está también por llegar al mismo tiempo. Y no con un mensaje apocalipsístico, conviértanse o morirán, sino conviértanse porque algo muy bueno vendrá para ustedes, Jesucristo. Esa teología de la esperanza permite construir un presente basado en los valores del reino de Dios. Y por eso en estos momentos me parece un mensaje muy relevante cuando nuestra sociedad se encuentra precisamente en un cambio de época donde no volveremos a ser los mismos como civilización y por ello hay confusión, desesperanza, temor ante lo que vendrá. Y por ello les propongo 3 sencillas reflexiones acerca de cómo tu esperanza es la esperanza para el mundo, a partir de la esperanza que Pablo nos propone en Romanos capítulo 8, versículos 19 al 21. 3 reflexiones sencillas. Número 1, la cuestión del sufrimiento de los hijos de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 18, Pablo dice, estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Todo el capítulo 8 de Romanos trata acerca de la certeza de que nosotros somos hijos de Dios y nada podrá separarnos del amor de Dios. Podemos estar seguros de nuestra posición como hijos de Dios gracias a Jesucristo. Pero entonces, ¿por qué sufrimos aún los hijos de Dios? Y Pablo lo está diciendo porque efectivamente en el primer siglo, los creyentes del primer siglo sufrieron persecución por causa de su fe. Pero nosotros hoy también podemos pensar en todo tipo de sufrimiento que experimentamos los creyentes. Enfermedades, muerte, crisis económica, emocional, familiar, hasta persecuciones, entre otras.
Y Pablo con el versículo 18 no está respondiendo de manera simplista, sino de una manera profunda. Lo que nosotros experimentamos en el presente no se compara en nada, si los comparamos, dice, con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Ahora, esto no se trata entonces de soportar con resignación, no. Tampoco es una respuesta barata, sino que es una respuesta que nos lanza hacia un horizonte esperanzador que nos permite ver más allá del momento de la situación que vivimos. Vivimos las situaciones con esperanza, que es distinto. Y los hijos de Dios en medio del sufrimiento tenemos entonces la certeza, la seguridad de que vendrá un mejor mañana. Porque algo ya comenzó en nosotros y se está perfeccionando. ¿Por qué podemos entonces asumir el sufrimiento con esta fortaleza? Porque somos más que aquello que sufrimos. Hay más en nosotros y seremos más. Pero aquí hay una cosa interesante y es que esta esperanza no es así para los no creyentes. Para ellos el sufrimiento aumentará cada vez más, porque lo que nos da a nosotros esperanza, la vida de Dios en nosotros, ellos no la poseen. Y aquí entonces tenemos un privilegio y una gran responsabilidad. Reflexión número 2, la cuestión del sufrimiento de la creación. Porque los hijos de Dios sufrimos, pero no somos los únicos que sufrimos. Los no creyentes sufren y la creación entera sufre, la naturaleza también sufre. Por eso, en Romanos 8, versículos 22 y 23, Pablo dice, porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La creación entonces, la naturaleza, el mundo físico, los no creyentes también experimentan las consecuencias del pecado humano. Primero porque el ser humano fue designado como administrador de la naturaleza y luego del pecado, la mala administración ha traído sufrimiento y destrucción a la misma creación. Pero segundo, porque esa mala administración ha generado que la misma naturaleza busque estabilizar el daño con mutaciones, cambios climáticos. Es decir, la creación no solo sufre, gime la crisis ambiental a causa del pecado y ahora manifiesta su dolor con esta pandemia, por ejemplo. Y esta crisis no la generó la naturaleza de por sí, es el resultado del sufrimiento, del pecado y la mala administración de lo que nos fue encomendado. Y además, está aumentando el sufrimiento humano en general y el sufrimiento de los hijos de Dios. Y tercera reflexión, la esperanza para el sufrimiento de los hijos de Dios y la esperanza para el sufrimiento de la creación, ¿cuál es? ¿Dónde se encuentra la esperanza para los no creyentes y para la naturaleza a su sufrimiento? La respuesta es en tu esperanza como hijo de Dios. Tu esperanza es la esperanza para un mundo mejor. Y en los versículos 19 al 21 de Romanos capítulo 8, Pablo dice, el mundo entero espera impaciente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos. Pues todo el mundo está confundido, y no por su culpa, sino porque Dios así lo decidió. Pero al mundo le queda todavía la esperanza de ser liberado de su destrucción. Tiene la esperanza de compartir la maravillosa libertad de los hijos de Dios. Fijémonos, pero al mundo le queda todavía la esperanza de ser liberado de su destrucción. Nosotros como hijos de Dios tenemos la esperanza que seremos transformados definitivamente por Dios al punto que nuestros propios cuerpos serán cambiados a la misma gloria de Jesucristo. Entonces, nuestra esperanza de aquello que vendrá se convierte en esperanza ahora para el sufrimiento de la creación y poder hacer cambios ya, hacer un alto y cambiar. Nuestra promesa de ser liberados definitivamente de las consecuencias del pecado cuando regrese el Señor Jesús debe cambiar nuestra manera de entender el panorama y debe llevarnos a cambiar la manera de pensar acerca de nuestro rol en el mundo.
porque la creación está aguardando la manifestación de los hijos de Dios, porque en esa manifestación se traerá sanidad y restauración para el mundo. Y aquí quiero mencionar un pasaje un poco polémico que nos ayuda a entender el rol que tenemos como hijos de Dios y como iglesia. Se encuentra en 2 Tesalonicenses 2:7 y dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Este pasaje, que es un pasaje polémico porque no entendemos muy bien a qué se refiere, habla que ya está en acción desde hace tiempo un plan maligno para destruir el mundo entero. Pero hay algo o alguien que lo detiene. Entonces, algunos afirman que se trata del Espíritu Santo y otros de la iglesia. Lo cierto es que el Espíritu Santo está dentro de cada creyente, que en suma pues somos la iglesia. Es decir, la maldad no se desborda porque hay algo que es capaz de hacer frenar esa avalancha de maldad, y nosotros somos parte de ese freno como iglesia, como creyentes. Esa esperanza que tenemos nosotros. Es decir, que nuestra vida cristiana es medicina para un mundo no cristiano enfermo y sin vida. Entonces, en tiempos de destrucción y desesperanza como estos, donde sufren los no creyentes, donde sufre la naturaleza por causa del pecado humano, donde sufrimos los creyentes, ¿sí?, les queda como esperanza a los no creyentes y a la naturaleza, les queda como esperanza que nosotros como hijos de Dios, que llevamos dentro el Espíritu Santo y esa promesa de transformación definitiva, debemos manifestar la vida de Dios que llevamos dentro. Dios nos está dando una oportunidad maravillosa de llevar esperanza al mundo. Es decir, entendemos aquí esperanza como lo que Él va a traer y que ahora nos permite un camino de cambio, de transformación, de hacer distintas las cosas, que no es cierto que no solucionaremos el problema del COVID-19 o la crisis económica y social que vendrá, pero al dar esperanza, la esperanza que viene de parte de Dios y lo que Él va a traer a este mundo, compartiendo además quiénes somos y lo que llevamos dentro de nosotros, la vida de Jesucristo, esa esperanza de cambio que hay en Dios sí puede generar los cambios que como humanidad requerimos con urgencia, cambios sociales, económicos, culturales y ambientales. Yo sé que como hijos de Dios tenemos temor de esta pandemia, de la crisis social, de la crisis económica que viene, pero Dios nos dice: acuérdense de lo que he puesto dentro de ustedes, de la transformación que ya inicié en su espíritu, en su alma, y que voy a obrar en sus cuerpos pronto. Y nos lo recuerda para que nos sobrepongamos a las adversidades presentes y le demos un giro a cómo el mundo ve las cosas y llevemos un mensaje de esperanza transformadora, de la necesidad de cambiar la manera como hemos administrado nuestras vidas, la naturaleza, la economía, la política, en todos los ámbitos. Este es el momento, porque el mundo está desnudo, todas las vanidades han caído, todos los distractores no están presentes, no hay deporte, no hay espectáculos, no hay cine, no hay moda, no hay a quien elucir las riquezas, no hay a quien humillar por dinero. Se ha caído la máscara y nos vemos frágiles, débiles y necesitados. Pero aún la iglesia, nuestras propias vanidades han tenido que ser quitadas. No hay mega iglesias, no hay iglesias pequeñas que exhibir, no hay luces, no hay humo, no hay grandes orquestas, no hay pequeños grupos de alabanza, no hay grandes exégetas o predicadores ante quien congregarnos. Estamos desnudos ante una fe sencilla en las casas, solo con la Biblia, con la oración y nuestra esperanza. Sin lugar a dudas, la iglesia también está siendo probada. A ver de qué está hecha en estos tiempos. Vamos a ver cuántos fueron sembrados en buena tierra y quiénes fueron sembrados, la buena semilla se sembró junto al camino, entre las piedras, que al menor problema, su fe, que no tiene raíces, se debilita. Pero para quienes somos hijos de Dios y tenemos nuestra esperanza de transformación clara y segura, tenemos la oportunidad de prepararnos para la cosecha que viene.
Vamos a recibir un mundo en luto, en duelo. Miles de personas no han podido enterrar sus muertos ni los que vendrán. No han podido llorarlos. Un mundo tal vez en crisis económica, desesperanzados, sin norte, necesitados de algo más grande que ellos en quien depositar su confianza, es decir, en nuestro Dios, nuestra esperanza. Si nuestra presencia como hijos de Dios, como iglesia en el mundo, de alguna manera detiene el plan del mal para que no se desborde, entonces debemos manifestar nuestra gloria como hijos de Dios. Y les propongo por lo menos cinco cosas que podemos hacer. Si nuestra esperanza es la esperanza para este mundo, número 1, oremos por este país, por el mundo, por la crisis ambiental, pero oremos rogando no que Dios quite el sufrimiento. C.S. Lewis decía que el sufrimiento es el megáfono de Dios para hablar a un mundo sordo, sino que oremos para que Dios use este sufrimiento como un instrumento de quebrantamiento del corazón humano y lo prepare para Dios. No es quita este sufrimiento, quita esta pandemia, sino Señor, úsalo conforme a tus planes y a tus propósitos que siempre son buenos. Número 2, con el Espíritu Santo debemos sobreponernos a nuestros propios temores y angustia y ansiedad. Y debemos hacerlo porque las emociones en este tiempo, las emociones no son buenas ni malas, son emociones, pero nos comunican que hemos perdido el control o que necesitamos control a veces, pero ese control lo tiene Dios. Así que confía, agarra tu esperanza como hijo de Dios, afirma tu fe en Dios y en su palabra. Esa es parte de tu responsabilidad. Número 3, usa alguna parte de tu tiempo en casa para afirmar también a tu familia, para afirmarla en la confianza en Dios y para compartir a otros, por ejemplo, a través de tus redes sociales. Haz un plan de oración, llama a gente para decirle, en Dios hay esperanza, con Dios hay esperanza. No le llames para decirlo, arrepiéntete, que el mundo se va a acabar. No, pero dile, sabes, en Dios hay esperanza. Él tiene algo bueno para ti. Dale la oportunidad en este tiempo de que lo conozcas. Número 4, sé tú el primero en tomar conciencia del sufrimiento de la naturaleza. Y en este tiempo cambia tus hábitos en la casa. Recicla, optimiza los recursos, sigue las medidas sanitarias. Que nosotros como iglesia seamos ejemplo en ello. Y número 5, prepárate para la cosecha que Dios traerá. Dile a Dios, heme aquí. Porque recuerda que Dios nos ha dado y nos ha llenado de fortaleza y de una fe que permite ver el presente y el futuro con esperanza, con un horizonte de posibilidades. Porque tu esperanza es la esperanza que el mundo necesita. Así que Dios, en esta tarde, reconocemos a través de tu palabra que nosotros tenemos una esperanza gloriosa, segura, que lo que viene para nosotros como hijos de Dios es grande, es una transformación total. Eso lo tenemos seguro. Y que cuando tú aparezcas, nosotros no tenemos, Señor, de qué temer. Pero ahora queremos que nuestra esperanza, Señor, también sea la esperanza para este mundo, para los no creyentes, para la naturaleza. Por eso, Dios, confiados en tu palabra y lo que en ella nos permites entrever, pedimos que nos permita sobreponernos también como creyentes a todo esto que está pasando. Fortalece nuestras emociones, fortalece nuestra fe, fortalece nuestra confianza cada día. Y ahora permítenos entonces sacar la cabeza más allá, Señor, y ver más allá de este panorama oscuro y ver el plan que tú tienes y lo que estás preparando para la iglesia, un plan glorioso, una cosecha que viene, Señor, donde la iglesia tiene que estar preparada para brindar esperanza y acoger a tantas personas en duelo, con dolor, con tristeza, con desesperanza, en crisis. Por ello, Señor, nos has traído a nuestras casas en este tiempo también como creyentes, para preparar nuestros propios hogares, para pasar tiempo con nuestras familias, porque tal vez antes solo pasábamos un par de horas, pero ahora nos estás invitando a reforzarnos hacia adentro,
para también brindar esperanza hacia afuera a otros. Permítenos ser ejemplo en este tiempo, Señor, y que manifestemos la gloria que llevamos dentro, a través de lo que comunicamos y compartimos a otros. Y te lo pedimos, Señor, porque tu plan siempre es un plan de vida, un plan de esperanza para el mundo. Y nos estás ahora llamando y utilizando como instrumentos para ello, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por este tiempo, por esta reflexión.